elegí estudiar el máster de gestión cultural aquí en Barcelona. Sentía que tenía que abrir un poco el espectro, mi cabeza y encontrar cosas nuevas y buscar una nueva ciudad, una nueva experiencia. Y Barcelona es un espacio de mucho estímulo, o sea, como que te entrega muchas oportunidades, mucha oferta cultural. Realmente es un lugar que uno puede estar haciendo diariamente cosas culturales, enriqueciéndose, conociendo a gente, así que la recomiendo, recomiendo 100% venir a vivir esta experiencia. La experiencia de estudiar el máster en la UIC ha sido súper interesante, sobre todo por el tema intercultural, la posibilidad de compartir con compañeros de distintas partes del mundo, es algo que ha sido muy enriquecedor. Una de las cosas que yo destaco son las masterclass, y una de esas fue Amílcar, que es la persona que nos acogió acá en Casa Batlló, y yo quedé así totalmente enamorada de Casa Batlló porque me pareció un espacio muy completo y un espacio que nos iba a entregar a nosotros viniendo de lejos como una experiencia distinta, desafiante y que nos iba a dar muchas herramientas para nuestro futuro como profesionales en gestión cultural. El programa de formación que tenemos en Casa Batlló para jóvenes profesionales le llamamos Casa Batlló Apprenticeship Program porque queremos considerarlos como aquellos aprendices que llegan a un sitio donde están los maestros y de los cuales adquieren la experiencia que la práctica les da y necesitan, que complementa la formación teórica que pueden recibir dentro de las aulas. Mi rol aquí es ser el dinamizador inicial, transmitirles en el tiempo que están con nosotros el expertise, el know-how, el savoir-faire de esta casa y de la forma en cómo está conservada, gestionada, comunicada día tras día. Creo que los másteres de gestión cultural son una herramienta muy importante para que el sector de la cultura se adapte a los tiempos actuales en los cuales el mercado cultural necesita unos aprendizajes que el sector creativo no nace con ellos y difícilmente los desarrolla tanto como una persona que ha estudiado gestión cultural. Por lo tanto, la gestión cultural y los másteres de gestión cultural como el de la UIC son muy necesarios para proporcionar este complemento tanto a las personas que vienen del sector creativo que necesitan aprender gestión, como también a las personas del sector de la gestión que les interesa hacer algo vinculado a la cultura. Permanentemente era una conversación con Amílcar para mejorar, para encontrar otros detalles. Él buscaba además de qué manera podíamos aprender más, ya sea en contacto con otras personas dentro de la organización, como inclusive experiencias fuera de Casa Batlló, ¿no? O sea, cualquier cosa que él veía que podía de alguna manera interesarnos o que podía sumar a nuestra experiencia profesional, él nos la proponía con mucha generosidad, ¿no? Creo que la metodología hizo que sea muy liviana, además hicimos híbrido, mitad presencial, mitad virtual. Casa Batlló tiene un modelo TIL que es muy abierto para que también la gente maneje su tiempo de la manera en la que ellos consideren, y creo que eso también fue algo que dentro de la metodología de enseñanza y de las prácticas, como creo que destacó mucho. Creo que los contenidos que se ofrecen son súper interesantes, ¿no? Y en el equipo de profesores también he encontrado personas y profesionales que han enriquecido mucho mi propia experiencia, ¿no? A mí personalmente me ayudó mucho en el tema de los contactos con los profesores, con esto como de las masterclass que nos hacían y las salidas a los lugares culturales. El hecho de buscar oportunidades, de potenciar los intereses que tengamos particularmente cada uno, y creo que el máster como ha sabido apoyar en el sentido de que si me ha interesado algo, siempre se ha intentado desde la gestión hacer lo posible, hace que uno como siempre desde los impulsos interiores que tenga pueda lograr lo que se plantea.